lado tienes a un atleta olímpico destacado que representó a Canadá en los Juegos de Invierno de Athletic Salt Lake ability City. brought him to the Olympics in 2002. If anyone has the potential to hold a ton of speed, Ryan Placing Wedding, from the heights of Olympic promise. 20 years old, two-time World Junior Championship medalist. Por el otro, al enemigo público número 1, un sanguinario narcotraficante apodado el Pablo Escobar moderno, buscado por el FBI con una recompensa de $15 millones sobre su Think cabeza. about it. Ryan Wedding is a modern-day iteration of Pablo Escobar. He's a modern-day iteration of El Chapo Guzman. Parecen dos personas completamente diferentes, pero son exactamente el mismo hombre, Ryan James Wedding. That's right, it's official. Ryan Wedding is now Ryan Wedding. And all When you're looking at Ryan Wedding, a Ryan Wedding. From the height. El Chapo, he is a modern-day Pablo Escobar. And he Como thought un snowboarder de élite pasó de deslizarse por las montañas hacia la gloria olímpica a construir un imperio criminal capaz de mover 60 toneladas de cocaína al año. Esta es una historia marcada por la ambición, el fracaso y lujos extravagantes como colecciones de autos deportivos de $13 millones y medallas olímpicas robadas. Pero sobre todo, es una historia de traición. Una sangrienta red que conecta a Canadá y México con el corazón de Colombia, donde la traición de su socio más cercano desencadenó una cacería brutal ejecutada por la oficina de Envigado en pleno barrio El Poblado de Medellín. Desde el sueño olímpico roto hasta los crímenes por encargo y su rendición acorralada ante la justicia. Esta es la historia completa de Ryan Wedding. Ryan James Wedding nació en 1982 en Ontario, Canadá. No en una familia rica, no en una familia poderosa. Sus abuelos eran dueños de una pequeña estación de esquí en las montañas. Un negocio modesto, una vida simple, pero una vida que estaba conectada a la nieve desde el principio. Wedding creció cerca de las montañas. Aprendió a deslizarse antes de aprender a caminar bien. El snowboard era su vida, su pasión, su identidad. Desde chico demostró algo que pocos tienen: talento natural y disciplina obsesiva. Mientras otros chicos de su edad salían de fiesta, perdían el tiempo, vivían la adolescencia, Wedding entrenaba. Mientras otros probaban cosas, Wedding perfeccionaba una cosa. Su cuerpo era una máquina, su mente un reloj suizo. Cada movimiento calculado, cada giro medido, cada salto practicado hasta la perfección. En el mundo del snowboard competitivo, Wedding empezó a destacar, no solo por su técnica, sino por su mentalidad. No era el más talentoso de todos, pero era el más disciplinado, el más obsesivo, el que estaba dispuesto a sacrificar todo por un sueño. Y ese sueño tenía nombre: Juegos Olímpicos. En 2002, con solo 20 años, Ryan Wedding logró lo que millones sueñan pero pocos consiguen. Clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno, Salt Lake City, Utah. El mundo entero miraba. Canadá tenía un representante en slalom gigante paralelo de snowboard. Wedding estaba ahí, en la ceremonia de apertura, con la bandera de Canadá, con el uniforme olímpico, con el sueño que había perseguido desde niño, su momento, su oportunidad, su sueño hecho realidad. Pero la historia no tiene final feliz. La historia tiene algo más brutal: la realidad. El día de la competencia, la pista estaba helada. Las condiciones no eran ideales. Wedding calculó mal los giros, perdió el ritmo en los primeros metros y terminó en el puesto 24. 24 de 32 competidores. No ganó medalla, no subió al podio, no se hizo famoso, no apareció en los comerciales, no consiguió patrocinadores. Solo otro atleta más que compitió y perdió. Otro nombre en una lista que nadie recuerda. Y ahí, en ese momento, algo se rompió dentro de él. Lo que muchos no entienden es que ese fracaso no fue solo una derrota deportiva, fue una destrucción de identidad. Wedding había construido toda su vida en torno a ser atleta, en ser olímpico, en ser alguien. Y en un solo día, en una sola competencia, todo eso se derrumbó. Los atletas olímpicos que ganan medallas vuelven a casa como héroes. Los patrocinadores los buscan, las marcas los quieren, las puertas se abren. Pero los que quedan en el puesto 24,
Los que pierden en primera ronda, esos vuelven a casa siendo los mismos que eran antes, solo que ahora saben que no son suficientes. Wedding esperaba patrocinadores después de las Olimpiadas, esperaba oportunidades, esperaba que alguien le diera una segunda oportunidad. Pero el mundo del deporte profesional no espera a nadie. No hay segundas oportunidades para los que quedan en el puesto 24. No hay comerciales para los que pierden. No hay dinero para los que no ganan. Wedding volvió a casa, sin dinero, sin fama, sin rumbo, y con una pregunta que lo perseguiría. ¿Para qué sirvo ahora? Trabajó de portero en un nightclub. Un trabajo sin futuro, sin propósito, sin esperanza. Un trabajo para sobrevivir, no para vivir. Seguía entrenando, seguía forjando su cuerpo, pero el sueño olímpico ya no existía. La meta que había perseguido toda su vida había desaparecido. Y fue en ese vacío, en esa oscuridad después del fracaso, en ese lugar donde los sueños mueren, donde Ryan Wedding empezó a buscar otro camino. Un camino que no iba por la nieve, un camino que iba hacia el dinero fácil, hacia el poder, hacia el crimen. Un camino que empezó 4 años después, cuando su nombre apareció por primera vez en un expediente policial. En 2006, Ryan Wedding tenía 24 años y la policía encontró cultivos de marihuana en una propiedad. Wedding estaba ahí. No era el dueño, no era el jefe, solo otro joven buscando dinero fácil, solo otro fracasado que no encontró otra forma de sobrevivir. Pero ese arresto fue solo el primer paso, el primer indicio, la primera señal de que el atleta olímpico había muerto y algo más oscuro estaba naciendo en su lugar. En 2008, Wedding dio un paso más grande, un paso que cambiaría todo. Intentó comprar cocaína. El problema era que estaba tratando con un agente federal de los Estados Unidos, un agente encubierto que se hacía pasar por narcotraficante. Cayó. Le estaba comprando droga a quien creía que era un criminal, pero era la policía, y la policía lo estaba esperando. En 2010, Wedding fue declarado culpable por distribución de cocaína. Lo mandaron a prisión federal en Estados Unidos, 4 años. Para la mayoría de los jóvenes de 28 años, la cárcel es el fin, el punto más bajo, el momento donde todo se derrumba, donde los sueños mueren definitivamente. Para Ryan Wedding, la cárcel no fue el éxito del fin, fue el principio. Fue la universidad del crimen. Fue donde aprendió todo lo que necesitaba saber para convertirse en lo que se convertiría. La prisión federal de los Estados Unidos tiene una reputación, y no es la reputación que los políticos quieren que tenga. Para los criminales pequeños, la cárcel es un castigo. Para los criminales grandes, la cárcel es una universidad, un lugar donde los delincuentes de poca monta se convierten en criminales de alto nivel, donde los traficantes de esquina conocen a los capos internacionales, donde las conexiones se hacen y los imperios empiezan a planearse, y Ryan Wedding estaba listo para aprender. En esa prisión, Wedding conoció a las personas que cambiarían su vida para siempre. Narcotraficantes de alto nivel, gente con conexiones internacionales, gente que sabía cómo mover toneladas, no kilos, gente que entendía el negocio global del narcotráfico. Uno de esos hombres era Jonathan Acevedo García, un canadiense de Montreal que también había caído por narcotráfico. Ambos presos, ambos conectados al mundo del crimen. Ambos con tiempo para hablar, planear, soñar. Wedding no perdió el tiempo. Hizo contactos, aprendió el negocio, entendió cómo funcionaba el narcotráfico internacional. Descubrió las rutas que conectaban Colombia con México, los métodos para cruzar fronteras, los contactos en puertos y aduanas, los proveedores en Sudamérica, los distribuidores en Norteamérica. Pero más que eso, Wedding aprendió algo que pocos narcos entienden. El narcotráfico no es solo mover drogas, es un negocio. Y como todo negocio, requiere estructura, requiere contactos, requiere estrategia, requiere disciplina. Y ahí es donde Wedding tenía algo que otros no tenían, la disciplina olímpica. La misma disciplina que lo llevó a clasificar a los Juegos Olímpicos. La misma obsesión que lo hizo entrenar cuando otros dormían. Esa misma mentalidad competitiva, esa misma capacidad de sacrificio, ahora aplicada al crimen. Cuando Wedding salió de prisión en 2011, no era el mismo hombre que entró. El atleta fracasado había muerto. En su lugar había nacido un criminal con visión, con ambición, con hambre, con contactos.
con conocimientos. 4 años de prisión, suficiente para transformar a un exatleta olímpico en un aprendiz del narcotráfico de alto nivel, suficiente para crear conexiones que durarían más de una década, suficiente para que Ryan Wedding supiera exactamente qué hacer cuando saliera. Y lo que iba a hacer no era volver a Canadá, no era buscar trabajo, no era reconstruir su vida, era exactamente lo contrario. En 2011, Ryan Wedding sale de prisión federal en Estados Unidos y hace algo que sorprende a todos los que lo conocían. No vuelve a Canadá, no busca trabajo normal, no intenta reconstruir su vida como ciudadano honesto. Hace exactamente lo contrario. Se va a México y ahí, con la protección del cártel de Sinaloa, empieza a construir un imperio. Pero Wedding no era un narco común. No quería ser solo otro distribuidor. No quería ser el que mueve kilos en esquinas. Quería ser el proveedor, el que controla la mercancía desde el origen hasta el destino final, el que tiene las conexiones, el que tiene el poder. Y para eso necesitaba algo que pocos tienen: acceso a cocaína de alta calidad y acceso a rutas seguras para moverla. El cártel de Sinaloa le proporcionó ambas cosas. Wedding estableció su base de operaciones en México. Con la protección del cartel, podía moverse libremente. Con sus conexiones de prisión tenía acceso a rutas internacionales. Con su disciplina olímpica podía construir algo que pocos narcos logran: una organización eficiente, profesional, dedicada. Las autoridades calculan que la organización de Wedding movía 60 toneladas de cocaína al año. 60 toneladas. Eso es suficiente para llenar contenedores enteros, para inundar ciudades completas, para generar ganancias de más de $1,000 millones al año. $1,000 millones cada año. Para poner eso en perspectiva, $1,000 millones es más dinero del que la mayoría de las personas verán en 100 vidas. Es suficiente para comprar islas, para comprar equipos de fútbol, para financiar guerras, y Wedding estaba generando esa cantidad cada año. En el mundo criminal, Wedding tenía varios nombres: El Jefe, Giant, Public Enemy, James Conrad King, Jesse King, cada nombre para una operación distinta, cada identidad para un propósito diferente, múltiples personalidades para un solo criminal. Su red operaba en 4 países: Canadá, Estados Unidos, México y Colombia. Era el mayor proveedor de cocaína en todo Canadá. Controlaba rutas, controlaba distribución, controlaba el mercado. Pero Wedding sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda y sabía dónde buscarla. Para construir un imperio necesitas un equipo. Y Wedding construyó uno que parecía más una empresa multinacional que una organización criminal. Primero estaba el abogado Deepak Balwant Paradkar, un profesional canadiense de 62 años, un abogado respetado en Brampton, Ontario, pero detrás de su título prestaba servicios ilegales a la organización de Wedding, recibía pagos en relojes de lujo, aconsejaba sobre cómo mover dinero, cómo lavarlo, cómo ocultarlo de las autoridades, cómo explotar lagunas legales. Paradkar era el cerebro legal del imperio. Luego estaba la mujer, Miriam Andrea Castillo Moreno, mexicana de 34 años. Se casó con Wedding en 2011, mientras él estaba en prisión federal. Ella lavaba el dinero del narcotráfico, participaba en actos de violencia, era su esposa y su cómplice, la persona de confianza que manejaba los fluidos de efectivo. Después estaba la novia, Daniela Alejandra Acuña Macías, colombiana de 23 años, presentada a Wedding por la Madame Carmen Baloyes. Aceptó cientos de miles de dólares de Wedding. Sabía que el dinero venía del narcotráfico y estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. Y estaba la Madame, Carmen Yelinet Baloyes Flores, una colombiana de 47 años originaria de Bogotá, detrás de lo que las autoridades llaman un servicio de escorts de lujo en Ciudad de México. Pero su verdadero valor para Wedding era la información. Las prostitutas escuchaban conversaciones, veían cosas, sabían quién estaba en la ciudad, sabían dónde encontrar personas, y esa información era invaluable para un narco que necesitaba localizar a sus enemigos. Baloyes dirigía una red de prostitutas de alto nivel que atendía a clientes poderosos, y esos clientes hablaban y Baloyes escuchaba, y Wedding usaba esa información. También estaban los sicarios, y Adna Ona, de Quebec, era quien conseguía los ejecutores. Encontraba personas dispuestas a matar por dinero,
Personas que no hacían preguntas, personas que ejecutaban órdenes sin dudar. Y para las operaciones más sofisticadas, Wedding contrataba a Gianluca Tiepolo, un italiano, ex fuerzas especiales, dueño de un campo de entrenamiento llamado Windrose Tactical. Entrenaba a los sicarios de Wedding, les enseñaba tácticas militares, les daba las habilidades para operar como profesionales. Wedding no era solo un narco, era el CEO de una empresa criminal internacional. Y como todo buen CEO, tenía un equipo. Un equipo que le permitía operar en múltiples países, mover toneladas de cocaína y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero todo imperio tiene debilidades. Y la debilidad de Wedding tenía nombre, un nombre que conoceríamos muy pronto, un nombre que terminaría en tragedia: Jonathan Acevedo García. Un ciudadano colombo-canadiense fue asesinado esta tarde en un restaurante en el barrio El Poblado de Medellín. Las autoridades investigan los móviles del crimen que, según testigos, se ejecutó por hombres que se movilizaban en una moto de alto cilindraje.